Mushoku Tensei, volumen 1. Infancia. Capítulo 7. Amigos. Decidí intentar salir. Después de todo, Roxy me había demostrado que podía hacer eso, y no iba a dejar que eso se desperdiciara. Padre, dije, con mi enciclopedia botánica en una mano, ¿puedo ir a jugar afuera? Los niños de mi edad eran propensos a deambular tan pronto como les quitaban la vista de encima. Incluso si me quedaba en el vecindario general, no quería preocupar a mis padres escapándome sin decir nada. ¿Jugar afuera? ¿No solo en el patio? ¿Entendí bien? Sí. Oh. Bueno, seguro. Por supuesto que puedes. Paul dio su permiso con bastante facilidad. Ahora que lo pienso, no te hemos dado mucho tiempo libre. Aquí estamos, dedicando todo tu tiempo a enseñarte el manejo de la espada y la hechicería, pero también es importante que los niños jueguen. Realmente aprecio que tengo tan buenos maestros. Pensé en Paul como un padre estricto que estaba demasiado preocupado por la educación de sus hijos, pero su línea de pensamiento era bastante flexible. Casi esperaba que me exigiera que pasara todo el día trabajando en mi habilidad con la espada. Fue casi una decepción. Paul era un hombre de intuición. Pero, ¿de verdad quieres salir? Solía pensar que eras un chico tan frágil, pero supongo que el tiempo vuela, ¿eh? ¿Pensaste que era frágil? Esto fue una novedad para mí. Nunca me había enfermado ni nada. Por como nunca solías llorar. Oh. Está bien. Pero si estoy bien ahora, entonces no hay problema, ¿no? Me he convertido en un niño sano y encantador, ¿ves? Tiré de mis mejillas e hice una mueca. Paul frunció el ceño. Son las formas en las que no eres infantil las que me preocupan más. ¿No estoy resultando ser el hijo primogénito que querías que fuera? No, no es eso. Dada la expresión de decepción en tu rostro, ¿sería mejor decir que esperas que me convierta en un heredero más apropiado para la familia Greirat? Postulé. No estoy orgulloso de eso, pero cuando yo tenía tu edad, tu viejo era un mocoso total que siempre andaba persiguiendo faldas. ¿Eras un cazador de faldas? Entonces, ¿también tenían esos en este mundo, eh? Y espera, ¿se llamaba a sí mismo un mocoso? Si realmente quieres ser digno de la familia Greirat, sal y trae a casa una novia, dijo. Espera, ¿ese era el tipo de familia que éramos? ¿No era mi padre un caballero encargado de proteger una ciudad fronteriza además de ser un noble de bajo rango? ¿No teníamos ninguna posición social? No, supongo que estábamos en un rango muy bajo. Entendido, dije. Entonces me iré al pueblo a buscar una falda o dos para perseguir. Oye. Tienes que ser amable con las chicas. Y no andes alardeando solo porque puedes usar magia poderosa. Los hombres de verdad no se vuelven fuertes solo para presumir de ello. Ese fue realmente un buen consejo. Hombre, desearía que mis hermanos de mi vida pasada hubieran escuchado eso. Pero Paul tenía razón, el poder ejercido para tu propio bien no tenía sentido. E incluso yo pude entender eso, dados los términos en que lo puso. Entiendo, padre, el poder debe reservarse para cuando puedas hacer que las chicas vean lo genial que te ves. Eso es, no es exactamente lo que quise decir. ¿No lo es? ¿No era ahí a donde iba esta discusión? Jejeje, boobs. Solo estoy bromeando, dije. Es para proteger a los débiles, ¿verdad? Sí, exactamente. Con esa conversación concluida, me puse mi enciclopedia botánica debajo del brazo, me colgué la varita que había recibido de Roxy en mi cadera y salí. Sin embargo, antes de llegar lejos, me detuve y me volví, recordando una última cosa. Oh, por cierto, padre, creo que probablemente salga así en alguna ocasión, pero prometo que siempre se lo diré a alguien en casa primero, y tampoco descuidaré mis estudios diarios de magia y espada. Y prometo estar en casa antes de que se ponga el sol y oscurezca, y no iré a ningún lugar peligroso. Después de todo, quería dejarlo con algo de tranquilidad. Ah, sí. Seguro. Por alguna razón, Paul sonaba un poco fuera de lugar. Mira, si me estás dando permiso, dilo. Está bien,
entonces, dije. Me voy. Vuelve a salvo. Y entonces, me fui de casa. Pasaron varios días. Ya no le tenía miedo al mundo exterior. Las cosas iban bastante bien. Incluso pude intercambiar saludos con los transeúntes sin murmurar. La gente sabía de mí, que era hijo de Paul y Zenith, y discípulo de Roxy. Cuando me encontraba con personas por primera vez, las saludaba como era debido y me presentaba. Las personas con las que me encontraba nuevamente tuvieron un buen día. Todos me devolvieron el saludo con sonrisas brillantes en sus rostros. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan abierto y despreocupado. La fama relativa combinada de Paul y Roxy fue más de la mitad de lo que me ayudó a sentirme tan cómodo. El resto fue todo gracias a lo que Roxy había hecho por mí. Lo que significaba, supongo, que debía agradecerle la mayor parte a Roxy. Tendría que cuidar muy bien esas preciadas bragas. Mi principal objetivo al salir a la calle era explorar con mis propios pies y conocer el terreno. Si conociera mi camino, entonces no me perdería si alguna vez me echaran de mi casa. Al mismo tiempo, también quería realizar algunas investigaciones botánicas. Después de todo, tenía mi enciclopedia, así que quería asegurarme de saber qué plantas eran comestibles y cuáles no, cuáles podían usarse como medicina y cuáles eran venenosas. De esa manera, si alguna vez me echaban de mi casa, no tendría que preocuparme de dónde conseguiría la comida. Roxy solo me había enseñado lo básico, pero según mi entendimiento, nuestra aldea cultivaba trigo, verduras y los fragantes ingredientes de los perfumes. La flor de batirus, utilizada en esos perfumes, era muy similar a la lavanda, violeta pálido y comestible. Con un espécimen visualmente impactante como ese como mi caso de prueba, comencé a usar la enciclopedia botánica para hacer referencias cruzadas con las plantas que me llamaron la atención. Sin embargo, resultó que el pueblo no era muy grande y no teníamos una flora particularmente notable. Después de unos días de prácticamente nada, amplié mi radio de búsqueda y me acerqué al bosque. Después de todo, había muchas más plantas allí. Si mal no recuerdo, la magia se acumula más fácilmente en los bosques, lo que los hace más peligrosos. Más peligroso porque concentraciones más altas de magia significaban una mayor probabilidad de que aparecieran monstruos, las energías causando mutaciones repentinas en criaturas por lo demás benignas. Lo que no sabía era por qué la magia se acumulaba más fácilmente allí. Además de que los monstruos eran bastante raros en estas partes, también teníamos cacerías de monstruos regulares, lo que hacía que las cosas fueran aún más seguras. Una caza de monstruos era exactamente lo que parecía, una vez al mes, un grupo de jóvenes, formado por caballeros, cazadores y la milicia local, se dirigía al bosque y eliminaba a algunos monstruos. Aparentemente, sin embargo, monstruos que eran bastante terribles podrían aparecer repentinamente en las profundidades del bosque. Quizás parte de la razón por la que aprendí magia fue para luchar contra esas cosas. Pero yo era un ex encerrado que ni siquiera podía manejar las peleas en el patio de la escuela. No podía permitirme ser arrogante. No tenía experiencia de combate real, y si lo arruinaba en el calor del momento, sería un desastre total. Había visto morir a demasiada gente haciendo ese tipo de cosas, bueno, en el manga, de todos modos. Pero yo no era del tipo de sangre caliente. En lo que a mí respecta, el combate era algo que debía evitarse lo mejor posible. Si me encontraba con un monstruo, volvería corriendo a casa y se lo diría a Paul. Sí, ese fue un buen plan. Con eso en mente, subí una pequeña colina. En lo alto había un árbol solitario, el más grande de los alrededores. Un mirador alto como este sería perfecto para confirmar el diseño de mi aldea. Además, siendo este el árbol más grande de la zona, quería ver de qué tipo era. Y ahí fue cuando las escuché. Voces. No necesitamos demons en nuestra aldea. Al sonido de esa voz, los recuerdos dolorosos regresaron. Recordé mi tiempo en la escuela secundaria y lo que me había llevado a convertirme en un encerrado. Recordé las pesadillas sobre que me llamaran pene de lápiz. Estas voces me recordaron mucho a las voces que me habían llamado por ese terrible apodo. Estas eran las voces de alguien que usó los números de su lado para atormentar a alguien debajo de ellos. Vete de aquí.
Toma esto. Ja, bien. Golpe directo, hombre. Vi un campo, embarrado por la lluvia del otro día. 3 niños con sus cuerpos cubiertos de barro arrojaban barro a otro niño que caminaba. 10 puntos si puedes darle en la cabeza. Lo hice. ¿Viste eso? Justo en la cabeza. Uy. Esto no fue bueno. Este fue el acoso clásico aquí mismo. Estos niños pensaban que este otro niño no era lo suficientemente bueno para ellos, por lo que podían hacer lo que quisieran. Si hubieran tenido en sus manos una pistola de aire comprimido, la habrían apuntado a este chico y hubieran abierto fuego. Las instrucciones siempre decían no apuntar esas cosas a la gente y disparar, pero los chicos como estos no veían a sus objetivos como personas. Eran aborrecibles. Su objetivo podría haberse movido rápidamente en su camino, pero por alguna razón, estaba perdiendo el tiempo. Miré más de cerca y vi que tenía algo como una canasta aferrada a su pecho, que se encorvó para mantener su contenido a salvo de las bolas de barro que le arrojaban. Le estaba impidiendo escapar del ataque de los matones. Oye, tiene algo. ¿Es ese su tesoro demoníaco? Apuesto a que es algo que robó. Si puedes darle a eso, valdrá 100 puntos. Consigamos ese tesoro. Eché a correr, dirigiéndome hacia el chico. En el camino, usé mi magia para formar una bola de barro, y en el instante en que estuve en el rango de tiro, la arrojé con todas mis fuerzas. ¡Guap! ¿Qué demonios? Golpeé al chico que se parecía a su líder, un tipo notablemente grande, justo en la cara. ¡Gah! Se me metió en los ojos. Todos sus amigos volvieron su atención hacia mí a la vez. ¿Quién diablos eres tú? Esto no tiene nada que ver contigo. Aléjate de esto. ¿Qué eres? ¿Un aliado de los Demons o algo así? Supongo que la gente así era la misma en todos los mundos. No soy un aliado de los Demons, dije. Soy un aliado de los débiles. Les di una mueca altiva. Los otros muchachos se prepararon y se enderezaron como si tuvieran razón. No intentes actuar duro, uno de ellos espetó. Oye, es el hijo de ese caballero. Ja. Es solo un bebé. Oh. Habían descubierto quién era yo. ¿Estás seguro de que el hijo de un caballero debería estar haciendo este tipo de cosas, eh? Mira, te dije que el caballero estaba del lado de los Demons. Vamos a buscar a los demás. Hola chicos. Tenemos un bicho raro aquí, mierda. Estos niños estaban llamando a sus amigos. Pero nadie apareció. Aún así, mis piernas estaban bloqueadas en su lugar. Claro, eran 3, pero se sentía tan patético, congelarme al tener niños gritándome. ¿Estaba la mía destinada a ser la saga de un encierro acosado? Cállate. Me mordí la lengua. Atacar a un niño de 3-1, ustedes son los peores. Sus rostros se arrugaron en confusión. ¡Puaj! Maldita sea. Oye, tú eres el que está gritando ahora, idiota, soltó uno de ellos. Estaba cabreado, así que les lancé otra bola de barro. Fallé. Mocoso. ¿De dónde diablos está sacando el barro? No importa. Solo tíralo de vuelta. Lo que había repartido fue que me devolvieron 3 veces, pero gracias al juego de pies que Paul me había enseñado, así como un poco de magia, pude esquivar la descarga con bastante gracia. Oye. Deja de hacer eso. Sí, se supone que no debes esquivar. Jejeje. Oigan, si no pueden pegarme, ese es su problema, amigos. Los 3 chicos continuaron arrojándome bolas de barro durante un rato más, pero cuando se hizo evidente que no me iban a pegar, levantaron las manos como si de repente hubieran encontrado algo mejor que hacer. Oh, esto es aburrido. Sí, vámonos. Y les haremos saber a todos que el hijo del caballero es un amante de los demonios. Intentaron que pareciera que no habían perdido, que simplemente habían decidido detenerse. Con eso, los pequeños punks se dirigieron al otro extremo del campo. Lo había logrado. Por primera vez en mi vida, había vencido a los matones.
no para alardear ni nada. Uf. Argumentos como ese realmente no eran mi fuerte después de todo. Me alegro de que las cosas no hubieran llegado a los golpes. Por ahora, necesitaba ver cómo estaba el niño al que le habían estado arrojando barro. Me volví hacia él y le pregunté, oye, ¿estás bien? ¿Están bien tus cosas? Wow. El chico era tan bonito que era difícil pensar que tuviéramos la misma edad. Tenía pestañas bastante largas para alguien tan joven, con una nariz pequeña y delicada, labios finos y una mandíbula algo puntiaguda. Su piel era blanca como la porcelana, y sus rasgos se combinaban para darle el aspecto de un conejo asustado, además de una sensación de belleza indescriptible. Hombre, si tan solo Paul hubiera sido del tipo más bonito. Quizás tendría una cara así. No, Paul no tenía mal aspecto. Y Zenith se veía realmente bien. Lo que significaba que mi cara estaba bien. Ciertamente comparado con mi cara en mi vida pasada, toda flácida y marcada con granos. Entonces, sí, era bastante guapo. Sí. El chico volvió su tímida mirada hacia mí. Sí, sí, estoy bien. Me hizo querer protegerlo y cuidarlo, como si fuera un animalito. Si fueras una chica a la que le gustaran los chotas, te empaparía las bragas en el acto, bueno, si pudieras pasar por la forma en que estaba todo cubierto de barro. Su ropa estaba sucia y el barro se le pegaba a la mitad de la cara. La parte superior de su cabeza era básicamente de un color marrón uniforme. Era casi milagroso que hubiera logrado mantener su canasta a salvo. Solo me quedaba una cosa por hacer. Aquí, ¿por qué no lo dejas ahí y te arrodillas junto al canal de riego?, le dije. ¿Eh? ¿Qué? El chico parpadeó confundido incluso cuando comenzó a hacer lo que le dije. Supongo que era el tipo de niño que hacía lo que le decían. Si fuera del tipo desafiante, habría luchado contra esos matones antes. Se arrastró hasta el canal de riego, encorvado a 4 patas mientras miraba dentro del agua. Si fueras un chico al que le gustaran las cosas de chota, actualmente también tendrías una palpitación definida en tus pantalones. Aquí, dije. Cierra tus ojos. Utilicé un poco de magia de fuego para calentar el agua a una temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado fría, sino unos agradables y cálidos 40 grados centígrados. Luego tomé un poco y mojé la cabeza del niño. ¡Guau! Agarré su cuello mientras se retorcía e intentaba escapar, y procedí a lavar el barro. Luchó al principio, pero a medida que se acostumbró a la temperatura del agua, comenzó a calmarse. En cuanto a su ropa, habría que lavarla en casa. Está bien, eso debería bastar, dije. Con el barro fuera del camino, usé magia de fuego para crear viento caliente, como un secador de aire, luego tomé un pañuelo para limpiar con cuidado el resto de la cara del niño. Al hacerlo, finalmente pude ver sus orejas puntiagudas como de elfo, así como el cabello verde esmeralda que lucía. Inmediatamente recordé algo que me había dicho Roxy. Si alguna vez ves a alguien con cabello verde esmeralda, asegúrate de no acercarte a él. Espera. Eso no estuvo del todo bien. Yo creo que era. Si alguna vez ves a alguien con cabello verde esmeralda y lo que parece una joya roja en la frente, asegúrate de no acercarte a ellos. Sí, eso era. Se me había olvidado la parte de la joya roja. La frente de este niño, sin embargo, no era más que un blanco suave y bonito. Uf. Estaba a salvo. No era uno de esos desagradables superts. Gracias. Las palabras de gratitud del chico me devolvieron al momento. Maldita sea. Me estaba dando un poco de hormigueo allí. Decidí darle un consejo. Escucha, si te das la vuelta por gente así, nunca te dejarán solo, ya sabes. No puedo vencer a esos tipos. Tienes que querer luchar, esa es la clave. Pero siempre tienen niños más grandes con ellos. Y no quiero salir lastimada. Nota, tanto en inglés como en japonés cuando uno habla de sí mismo no se diferencia tu sexo, por lo que Rudeus sigue pensando que es niño. Ah, eso fue todo. Si él se defendía, esos niños llamarían a sus amigos y le darían una buena paliza. No importa en qué mundo vivieras,
eso era una cosa. Roxy se había esforzado mucho, por lo que los adultos parecían haber aceptado a los demons, pero no los niños. Los niños pueden ser tan crueles. Esto de aquí no estaba muy lejos de ser un fanatismo absoluto. Debes tenerlo duro, ser intimidado solo porque el color de tu cabello te hace ver como un súper. ¿No estás preocupado por eso? Mi maestro era una demon. ¿A qué raza perteneces?, le pregunté. Roxy me había dicho que Migurd y Super estaban estrechamente relacionados. Quizás su raza también lo fue. Pero el chico simplemente negó con la cabeza. No lo sé. ¿No lo sabía? ¿A su edad? Eso fue extraño. Bueno, ¿de qué raza es tu padre? Es un semielfo. Su otra mitad es humana, eso dijo mi papá. ¿Y tu madre? Ella es humana, pero también tiene algo de sangre de hombre bestia. ¿El hijo de un semielfo y un cuarto hombre bestia? Entonces, ¿eso explicaba su cabello? Las lágrimas brotaron de los ojos del niño. Y ellos, mi papá, él me dice que no soy una dimón, pero mi cabello no es del mismo color que el de él o el de mi mamá. Comenzó a sollozar y yo me acerqué para darle una palmadita en la cabeza para tranquilizarlo. Sin embargo, si el color de su cabello no coincidía con el de ninguno de sus padres, eso era un gran problema. Se me ocurrió la posibilidad de que su madre hubiera tenido una aventura. ¿El color de tu cabello es lo único diferente? Mis orejas también son más largas que las de mi padre. Ya veo. Una raza demoníaca que tenía orejas largas y cabello verde sonaba lo suficientemente plausible. Quiero decir, no quería entrometerme demasiado en los asuntos de la vida hogareña de un extraño, pero yo mismo había sido un niño acosado, así que quería hacer algo por él. Además, me sentí muy mal por él, siendo intimidado solo por tener el pelo verde. Parte del acoso que había experimentado había sido el resultado de cosas estúpidas que había hecho. Pero no este chico. Ningún esfuerzo de su parte podría cambiar la forma en que había nacido. Había estado destinado desde su nacimiento a que le arrojaran bolas de barro al borde de la carretera solo porque su cabello estaba un poco verde. ¡Puaj! Solo pensar en eso fue suficiente para enojarme de nuevo. ¿Tu papá te trata bien?, le pregunté. Sí. Da miedo cuando está enojado, pero no se enoja si me comporto. ¿Y tu mamá? Ella es buena. Su tono de voz indicó que estaba diciendo la verdad. Por otra parte, no podría saberlo con certeza sin verlo por mí mismo. Está bien, dije. Vámonos, ¿de acuerdo? Ah, ¿a dónde? A donde sea que vayas. Oye, quédate con un niño, y sus padres seguramente aparecerán. Eso es como una ley de la naturaleza. ¿Por qué vienes conmigo? Bueno, esos tipos de antes podrían volver. Los ahuyentaré. ¿Vas camino a casa? ¿O vas a llevar esa canasta a algún lugar? Estoy, entregando el almuerzo de mi papá. Su padre era un semielfo, ¿no? Cuando los elfos aparecían en las historias, tendían a ser personas longevas y que se aíslan a sí mismos con disposiciones altivas que despreciaban a otras razas. Eran hábiles con el arco y también con la magia. La magia del agua y el viento eran su fuerte. Y tenían orejas largas, por supuesto. Roxy había dicho, eso es bastante exacto, aunque no son particularmente aislados. ¿La mayoría de los hombres y mujeres elfos también eran súper hermosos en este mundo? No. Pensar en los elfos como si fueran súper hermosos era una burda idea preconcebida japonesa. Los elfos en los juegos occidentales tenían caras que eran demasiado angulosas y puntiagudas y no se veían particularmente hermosos en absoluto. Supongo que los otakus japoneses y las normas extranjeras tenían sensibilidades diferentes. En el caso de este chico aquí, sin embargo, era un hecho que sus padres eran ardientes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás protegiéndome?, preguntó vacilante, sus gestos evocando más de ese instinto protector en mí. Mi padre me dijo que debería ser un aliado de los débiles. Pero, los otros niños podrían excluirte por eso. Tal vez sea así. Era una historia común, ser intimidado por ayudar a una víctima de acoso escolar.
si eso sucede, simplemente jugaré contigo, le dije. A partir de hoy, somos amigos. ¿Qué? Nuestras fichas estaban ahora en la misma pila. La cadena de acoso creció cuando la persona a la que ayudaba se volvió contra su ayudante en lugar de estar agradecida y devolverle esa amabilidad. Por supuesto, la razón por la que este niño fue victimizado estaba enraizado en algo más profundo que eso, así que dudaba que se pusiera del lado de los matones. «Oh, ¿estás demasiado ocupado ayudando en la casa?», yo pregunté. No, en realidad no. Él reunió una expresión tímida y un movimiento de cabeza. Hombre, realmente tenía bastante cara. Si fueras una fan del chota que buscaba una pequeña dosis, te engancharías en el acto. Sabes, esto podría funcionar muy bien, teniendo una cara así. Estaba seguro de que atraería a muchas chicas una vez que creciera, y si me quedaba con él, las que no eligió podrían llegar a mi camino. Mi propia cara no era nada especial, pero si tomabas a dos chicos y los colocabas uno al lado del otro, cuanto mejor se veía uno, más ordinario parecía el otro. Y así, las chicas que tenían menos confianza en sí mismas seguramente intentarían por mí. Además, prefiero una chica que esté un poco insegura de sí misma en lugar de una que rebosa confianza en sí misma. Esto podría funcionar. Era como que las chicas bonitas mantenían a las feas cerca para que todos se dieran cuenta de lo bonitas que eran, pero al revés. Oh, es cierto. Aún no he oído tu nombre. Soy Rudeus. Yo, soy Sylph. Su voz era tan tranquila que era difícil distinguir la segunda parte. Sylph, ¿eh? Es un lindo nombre. Como un espíritu del viento. Ante eso, la cara de Sylph se puso roja y asintió. Sí. El padre de Sylph era un hombre muy atractivo. Tenía orejas puntiagudas y cabello rubio que casi brillaba, y era delgado sin falta de definición muscular. Ciertamente, estuvo a la altura del nombre de semielfo, habiendo heredado las mejores partes tanto de elfo como de humano. Montaba guardia en una torre de vigilancia en el borde del bosque, con un arco en una mano. Padre, llamó Sylph. He traído tu almuerzo. Ah, gracias, Pi, como siempre. Te volvieron a molestar hoy. Estoy bien. Alguien me ayudó. Sylph se volteó para mirarme y yo me incliné levemente. Encantado de conocerle, le dije. Soy Rudeus Greyrat. ¿Greyrat? ¿Cómo Paul Greyrat? Sí, señor. Él es mi padre. Ah, sí, he oído hablar de ti. Vaya, qué chico tan educado eres. Oh, tendrás que perdonarme. Soy Laus. Normalmente cazo en estos bosques. Según lo que había escuchado, esta torre de vigilancia se instaló como un puesto de vigilancia para evitar que los monstruos salieran del bosque, y estaba atendida por hombres de la aldea las 24 horas. Naturalmente, Paul también estaba en la lista, lo que explicaba por qué Laus lo conocía. Estoy seguro de que se habían hablado de sus respectivos hijos. Sé cómo debe verse mi niña, pero es algo de más atrás en nuestra ascendencia, dijo Laus. Espero que sean amigos el uno del otro. Por supuesto, señor. E incluso si Sylph fuera un super, no cambiaría mi actitud ni un poco. Apuesto el honor de mi padre a eso. Laus dejó escapar un sonido de asombro. Esas son palabras impresionantes para un chico de tu edad, dijo. Estoy un poco celoso de que Paul tenga un niño tan brillante. Ser bueno en algunas cosas de niño no significa que esa persona seguirá siendo buena en esas cosas de adulto, dije. No necesita estar celoso ahora que todavía hay tiempo para que Sylph crezca. Pensé que debería decir unas buenas palabras. Ahora ya veo de qué estaba hablando Paul. ¿Qué dijo mi padre? Que hablar contigo te hace sentir como un padre no calificado. Mientras hablábamos, sentí un tirón en el dobladillo de mi camisa. Miré y Sylph lo agarraba con la cabeza baja. Supuse que una conversación de adultos como esta era aburrida para los niños. Señor Laus, le pregunté, ¿podemos ir los dos a jugar un rato? Oh sí, por supuesto. Simplemente no se acerquen demasiado al bosque. Bueno, eso es evidente. Sentí que debería haber más reglas básicas que eso.
En nuestro camino hacia aquí, había una colina con un gran árbol en la cima. Pensé en ir a jugar por ahí. Prometo que Sylph regresará a casa antes de que oscurezca. Y una vez que su hijo llegue a casa, ¿podría mirar en dirección a esa colina? Si parece que no me he ido a casa, es muy probable que algo esté mal. Podría organizar una búsqueda si eso sucede. Después de todo, no había teléfonos móviles en este mundo. Establecer una comunicación adecuada era importante. Era imposible evitar todos los problemas potenciales, pero también era importante recuperarse rápidamente de los problemas. Este reino parecía bastante seguro, pero no se sabía dónde acechaban los peligros. Con una mirada a Laos, que estaba un poco estupefacto, Sylph y yo nos dirigimos hacia el árbol en la cima de la colina. Entonces, ¿qué quieres jugar? Yo pregunté. No estoy seguro. Yo nunca había jugado con un amigo antes. Sylph luchó por pronunciar la palabra amigo. Supuse que nunca antes había tenido uno. Me sentí tan mal por él, pero tampoco tenía amigos. Sí, dije, hasta hace poco, nunca salí de casa yo solo. Pero, de todos modos, ¿qué quieres jugar? Sylph se retorció las manos y me miró. Teníamos aproximadamente la misma altura, pero debido a que se mantenía encorvado, tuvo que alzar la mirada. Entonces, ¿cómo es que sigues cambiando la forma en que hablas? Oh. Dependiendo de con quién esté hablando, es de mala educación no hablar correctamente. Debes mostrar deferencia a tus mayores. ¿Deferencia? Como la forma en que le hablaba a tu padre antes. Sonaba como si él no lo entendiera del todo, pero eventualmente lo entendería. Eso fue parte de crecer. Más importante, dijo Sylph, ¿podrías enseñarme esa cosa que hiciste antes? ¿Qué cosa? Los ojos de Sylph cobraron vida. Hizo una postura y agitó las manos mientras explicaba, como cuando hiciste que el agua tibia se derramara de tus manos, y cuando hiciste ese agradable viento cálido como un zumbido. Ah, sí. Eso. La magia que usé para limpiar el barro. ¿Es difícil? Es difícil, pero con entrenamiento, cualquiera puede hacerlo. Probablemente. Últimamente, mis reservas mágicas habían crecido tanto que ni siquiera estaba seguro de cuánto estaba gastando, por no hablar de cuál era la línea de base para la gente de aquí. Pero claro, esto era solo usar fuego para calentar agua. La gente probablemente no podría simplemente levantarse y conjurar agua caliente sin un encantamiento, pero con magia combinada, cualquiera podría reproducir los efectos. Por eso probablemente estuvo bien. Probablemente. Bien entonces. Anuncié. Hoy, comenzaremos tu entrenamiento. Y así, Sylph y yo jugamos hasta que se puso el sol. Cuando volví a casa, Paul estaba furioso. Se quedó de pie imponente en la entrada, con las manos en las caderas en una expresión de ira. Inmediatamente traté de pensar en lo que había hecho mal. Lo primero que me vino a la mente fue que había descubierto las preciosas bragas que yo había escondido. Padre, estoy en casa, le dije. ¿Sabes por qué estoy molesto? No lo sé. Primero, tuve que hacerme el tonto. No quería causarme problemas innecesarios en caso de que mi preciada posesión no hubiera sido descubierta. La esposa del señor Eto vino antes y me dijo que le pegaste un puñetazo a su hijo, Somal. ¿Quiénes diablos eran el señor Eto y Somal? Los nombres no me sonaban, así que tuve que pensar. No había tenido mucha interacción con la gente del pueblo más allá de las presentaciones básicas. Les di mi nombre y obtuve el de ellos a cambio, pero no podía recordar si había o no un Eto entre ellos. Espera. Espera. ¿Fue esto hoy? Pregunté. Sí. Las únicas personas con las que me encontré hoy fueron Sylph, Laos y esos 3 punks. Entonces, ¿era Somal uno de esos 3 chicos? No lo golpeé. Todo lo que hice fue arrojarle barro. ¿Recuerdas lo que te dije antes? ¿Que los hombres no se hacen fuertes solo para presumir de ello? Eso es correcto. Ajá. Ahora lo tengo. Ahora que lo pienso,
Ese chico había dicho algo sobre cómo iba a dejar que todos supieran que yo era un amante de los Demons. No sé cómo eso se convirtió en él mintiendo sobre que lo golpeé, pero de cualquier manera, estaba decidido a hablar mal de mí. No estoy seguro de lo que escuchó, padre, pero... Oh, no, no lo harás. Paul espetó. Cuando has hecho algo mal, lo primero que haces es disculparte. Cualquiera que sea la mentira que este niño haya dicho, mi papá claramente había caído en ella. Tonterías. En este punto, incluso si dijera la verdad sobre cómo salvé a Sylph de esos matones, sonaría como una mentira absoluta. Aún así, todo lo que pude hacer fue explicar lo que sucedió desde el principio. Está bien, estaba caminando por la calle cuando... No hay excusas. Paul se enfureció aún más. No tenía intenciones de escucharme. Podría haber dicho simplemente, lo siento, pero sentí que eso tampoco sería justo para Paul. No quería que tuviera el hábito de comportarse así con cualquier hermano o hermana menor que pudiera tener por mí. Este método de castigo no era justo. Mantuve la boca cerrada. ¿Por qué no dices nada?, preguntó Paul. Porque si lo hago, me vas a gritar para que no ponga excusas. Los ojos de Paul se entrecerraron. ¿Qué? Antes de que un niño pueda siquiera decir algo, le gritas y haces que se disculpe. Todo es tan rápido y fácil con ustedes, adultos. Debe ser agradable. Rudy. Guap. Una caliente sacudida de dolor atravesó mi mejilla. Él me pegó. Quiero decir, esperaba tanto. Decir tonterías, recibe un golpe. Por eso me mantuve firme. Probablemente no me habían golpeado en unos 20 años. No, me habían golpeado el trasero cuando me echaron de casa, así que supongo que fueron 5 años. Padre, siempre me he esforzado al máximo por ser un buen hijo. Ni una sola vez he hablado contigo ni con mi madre, y siempre he hecho todo lo posible para hacer lo que ambos me digan. Eso no tiene nada que ver con esto. No parecía que Paul hubiera tenido la intención de golpearme. Había una clara expresión de consternación en sus ojos. Lo que sea. Eso fue bueno para mí. Sí, sí tiene que ver. Siempre he hecho todo lo posible para mantener su mente tranquila y lograr que confíe en mí, padre. No escuchaste una palabra de lo que dije, y no solo tomaste la palabra de alguien que no conozco y me gritaste, incluso me levantaste la mano. Pero este niño Somal resultó herido. ¿Herido? Eso fue una novedad para mí. ¿Le había hecho eso? Si lo hubiera hecho, tal vez lo estaba usando para vender su historia. Bueno, muy mal. Estaba justificado en lo que había hecho. Asumir que todo esto de que él estaba herido no era solo una tonta mentira de todos modos. Incluso si resulta que es mi culpa que se lastimó, no voy a disculparme por ello, dije. No fui en contra de nada de lo que me enseñaste, y estoy orgulloso de lo que hice. Espera. ¿Qué pasó? Oh, ¿ahora de repente sintió curiosidad? Oye, fue su culpa por decidir que no me escucharía. ¿Qué pasó con no querer escuchar excusas? El rostro de Paul se torció en un ceño fruncido. Parecía que ahora estaba cerca. Por favor, no se preocupe, padre. La próxima vez que vea a 3 personas persiguiendo a alguien que no se defiende, lo ignoraré. De hecho, saltaré para que sean 4 contra 1. Me aseguraré de que todos a mi alrededor sepan que los Greirat se enorgullecen de intimidar y atacar a los débiles. Pero una vez que crezca y me vaya de casa, nunca volveré a usar el nombre Greirat. Me avergonzaré demasiado para decirle a alguien que pertenezco a una familia tan horrible que ignoraron la violencia real y aceptaron el abuso verbal. Paul se quedó en silencio. Su rostro se puso rojo, luego se puso pálido y había conflicto en su expresión. ¿Se iba a enojar? ¿O todavía no lo había empujado al límite? Deberías renunciar mientras vas adelante, Paul. Sé que no lo parezco, pero he pasado más de 20 años hablando de argumentos que no puedo ganar. Si tuvieras un punto sólido que hacer, esto podría terminar en empate, pero la justicia está de mi lado esta vez. No tienes ninguna esperanza de ganar este. Lo siento, dijo Paul, agachando la cabeza. Me equivoqué. Dime lo que pasó.
Sí, ¿ves? Negarse a aceptar las cosas solo empeora las cosas para los dos. Recuerda, cuando uno hace algo mal, lo primero que haces es disculparse. Aliviado, le expliqué los detalles de la situación tan objetivamente como pude. Estaba subiendo la colina cuando escuché voces. Había 3 niños en un campo vacío arrojando barro a otro niño que caminaba por la carretera. Los golpeé con barro 1 o 2 veces hasta que retrocedieron, y luego se fueron mientras hablaban mal de mí. Luego, usé magia para limpiar el barro de ese niño y jugamos juntos. Entonces, sí, dije, si voy a disculparme, este niño Somal debe disculparse con Sylph primero. Cuando te lastiman físicamente, sanarás lo suficientemente pronto, pero el dolor emocional no desaparece tan rápido. Los hombros de Paul cayeron abatidos. Tienes razón. Tenía todo esto mal. Lo siento. Cuando vi eso, recordé lo que Laus me había dicho antes: hablar contigo hace que uno se sienta como un padre no calificado. ¿El intento de Paul de regañarme había sido él tratando de mostrar más de su lado paterno? Bueno, si es así, había perdido esta ronda. No necesita disculparse, padre. En el futuro, si cree que lo que he hecho está mal, por supuesto, repréndame como quiera. Todo lo que le pido es que me escuche primero. Habrá ocasiones en las que las palabras no basten, o en las que simplemente sonará como si estuviera poniendo excusas, pero si tengo algo que decir, por favor, intente ver mi versión de las cosas. Lo tendré en mente. Quiero decir, no espero que te equivoques en primer lugar, pero cuando lo esté, utilícelo como una oportunidad de aprendizaje para disciplinar a cualquier hermano o hermana menor que termine dándome en el futuro. Sí. Haré eso, dijo Paul en tono de autodesprecio. El hombre estaba claramente de mal humor. ¿Había ido demasiado lejos? Quiero decir, ¿perder una discusión con tu hijo de 5 años? Seguro que eso me quitaría toda mi confianza. Supuse que era un poco joven para ser padre. Por cierto, padre, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. Ya veo. Entonces, ¿habría tenido 19 años cuando se casó y me tenía a mí? No sabía la edad promedio para contraer matrimonio en este mundo, pero con cosas como los monstruos y la guerra y cosas así, son un hecho cotidiano, eso sonaba bastante apropiado. Un hombre de más de una década, mi junior, se había casado, tenía un hijo y ahora estaba luchando con la forma de criar a su hijo. Dada mi historia de 34 años de desempleo indolente, no pensarías que sería capaz de superarlo en casi nada. Ah, bueno. Padre, ¿puedo traer a Sylph a jugar alguna vez? Oh, por supuesto. Satisfecho con esa respuesta, me dirigí a la casa con mi padre. Me alegré de que no tuviera ningún prejuicio contra los demons. Punto de vista de Paul. Mi hijo estaba enojado. El chico nunca había sido de los que mostraban mucha emoción abierta, pero aquí estaba, furioso en silencio. ¿Cómo se llegó a esto? Comenzó esa tarde, cuando la señora Eto pasó por nuestra casa, furiosa. Trajo a su hijo Somal, considerado uno de los mocosos del barrio. Tenía un hematoma azul alrededor de uno de sus ojos. Como espadachín que había visto mi parte justa de la batalla, supe de inmediato que había recibido un golpe. La historia de su madre era larga y ambigua, pero la esencia era que mi hijo le había dado un puñetazo. Cuando escuché eso, me sentí aliviado por dentro. Por lo general, podría haber asumido que mi hijo había estado jugando afuera, haber visto a Somal y sus amigos jugando y haber tratado de unirse a ellos. Pero mi hijo no era como los demás niños, ya era un mago de agua nivel santo a su edad. Probablemente había dicho algo grandioso y poderoso, los otros niños habían respondido, y luego todos se habían peleado. Mi hijo era bastante inteligente y maduro para su edad, pero aún era un niño, después de todo. La señora Eto siguió enrojeciendo la cara y luego se puso pálida mientras trataba de hacer que esto fuera un gran alboroto, cuando al final fue solo una pelea entre niños. Y con solo mirar, se podía decir que la lesión de su hijo ni siquiera iba a dejar una marca. Regañaría a mi chico, y eso sería el final. Los niños estaban destinados a meterse en peleas que se convirtieron en golpes en algún momento, pero Rudeus era mucho más poderoso que otros niños.
No solo había sido discípulo de la joven Santa del Agua, Roxy, lo había estado entrenando desde que tenía 3 años. Cualquier pelea en la que se metiera seguramente sería unilateral. Las cosas habían ido bien esta vez, pero si alguna vez se exaltaba demasiado, podría terminar exagerando. Un niño inteligente como Rudeus debería ser capaz de lidiar con alguien como Somal sin dar un puñetazo. Necesitaba enseñarle que golpear a alguien era algo imprudente, y necesitaba pensarlo más antes de recurrir a ello. Necesitaba darle un regaño un poco duro. De todos modos, ese había sido el plan. ¿Cómo salió tan mal? Mi hijo no tenía la menor intención de disculparse conmigo. Más bien, me miró como si mirara a un insecto. Estoy seguro de que, desde la perspectiva de mi hijo, estaban peleando en pie de igualdad. Pero cuando alguien tiene poderes como el suyo, debe ser consciente de cuán fuertes son. Además, lastimaría a alguien. Necesitaba que se disculpara. Era un chico inteligente. Puede que ahora no lo entienda, pero estaba seguro de que llegaría a la respuesta correcta a su debido tiempo. Con eso en mente, tomé un tono firme para preguntarle qué había sucedido, solo para que él respondiera con condescendencia y sarcasmo. Me irritó y, en el calor del momento, lo golpeé. Y aquí estaba yo, tratando de darle una lección sobre cómo las personas con poder no deberían recurrir a la violencia contra personas más débiles que ellos. Le pegué. Sabía que estaba equivocado, pero no podía decir eso mientras trataba de darle un sermón a mi hijo. Yo no podía decirle que no hiciera lo que había hecho momentos antes. Mientras luchaba con mi compostura temblorosa, mi hijo insinuó que no había hecho nada malo, e incluso dijo que si tenía un problema con eso, se iría de casa. Casi le digo allí mismo que lo hiciera, vaya, pero me las arreglé para resistir el impulso. Tenía que hacerlo. Yo mismo provenía de una familia estricta, con un padre autoritario que me destrozaba sin darme una sacudida justa. Mi resentimiento había crecido hasta el punto en que tuvimos una gran pelea que terminó conmigo saliendo de la casa. La sangre de mi padre corría por mis venas, la sangre de un cascarrabias obstinado e inflexible. Y también corría por las venas de Rudeus. Solo mira lo terco que podría ser. Definitivamente era mi hijo. Cuando me dijeron que saliera, le di a mi viejo un ojo por ojo e hice exactamente lo que me dijo. Podría ahuyentar a Rudeus también. Dijo que esperaría hasta que creciera antes de irse de casa, pero si le decía que se fuera ahora mismo, apuesto a que lo haría. Estaba seguro de que estaba en su naturaleza. Escuché que, poco después de que me fui, mi padre se enfermó y murió. Y escuché que se arrepintió de nuestra gran pelea hasta el final. Y me alegré de escucharlo. No, si soy honesto, también lo lamenté. Si le dijera a Rudeus que se fuera y él realmente se fue, seguramente también me arrepentiría. Tuve que ser paciente. ¿No había aprendido de la experiencia, después de todo? Además, el día que nació mi hijo, decidí que nunca sería un padre como el mío. Tienes razón. Tenía todo esto mal. Lo siento. La disculpa salió naturalmente. La expresión de Rudeus se suavizó y continuó explicando lo que sucedió. Me dijo que se encontró con el niño de Laos siendo intimidado y intervino para ayudar. En lugar de golpear a alguien, simplemente arrojó bolas de barro. Difícilmente podría llamarse una pelea adecuada. Si lo que dijo Rudeus era cierto, entonces lo que él había hecho era algo loable, algo de lo que debería estar orgulloso. Pero en lugar de ser elogiado por sus acciones, todo lo que obtuvo fue un padre que no quiso escuchar y lo golpeó. Cuando era joven, mi padre me hacía lo mismo tantas veces, nunca escuchaba mi versión de las cosas y siempre me culpaba por no ser un hijo perfecto. Cada vez que sucedía, me sentía tan miserable e impotente. Bueno, cualquier lección que había estado tratando de enseñar aquí, había fallado. Puaj. Pero Rudeus no me culpó por eso. Incluso me consoló al final. Era un buen chico. Casi demasiado bueno. ¿Era yo, realmente su padre? No, Zenith no era el tipo de persona que tenía una aventura y, además, no había un padre lo suficientemente bueno como para tener un hijo como él. Hombre, nunca esperé que mi semilla diera frutos tan fuertes. Sin embargo, más que orgullo, lo que sentí fue un dolor en el estómago. Padre,
¿Puedo traer a Silfa a jugar alguna vez? ¿Mm? Oh, por supuesto. Por ahora, al menos podría estar feliz de que mi hijo haya hecho su primer amigo. Fin del capítulo 7.